A lo largo de estos años, la rama mexicana y la mesa directiva, desde que encabeza la rama desde 2018, hemos venido haciendo nuestro trabajo de promoción y difusión del derecho internacional. Ahora hemos encontrado en esta herramienta la oportunidad de poder hacer mejor aún nuestro trabajo. Nos hemos propuesto hacer 2 ciclos de seminarios al año, uno en primavera y otro en otoño. Empezamos con alrededor del tema la pandemia y sus consecuencias en el derecho internacional. Este es un ciclo de 3 seminarios que va a realizarse el día de hoy, 21 de mayo, 28 de mayo y el 4 de junio. Ya en las redes sociales hemos difundido la temática en cada uno de estos 3 seminarios. En otoño nos proponemos hacer un segundo ciclo y finalmente queremos también hacer nuestra tradicional reunión anual. Así que hemos querido sacar provecho de esta situación para poder tener una manera de estar más cerca de los miembros de la rama mexicana. Pero además con nuestra asociación con el Tecnológico de Monterrey, también llegar a estudiantes, a profesores, a investigadores del Tecnológico de Monterrey, en que nos sentimos muy bien acompañados. Aprovecho para hacer una invitación a todo estudiante o estudioso del derecho internacional en México, asociarse a la rama mexicana. En nuestra página de internet podrán encontrar toda la información. Termino para señalar que este esfuerzo de parte de la rama mexicana ha sido posible gracias al trabajo de la mesa directiva. Saludo al maestro Alejandro Alday, quien es el vicepresidente de la mesa directiva. Saludo también a Pablo Monroy, secretario de la mesa directiva, y a Sergio Estrada, tesorero de nuestra mesa directiva. Muchas gracias al equipo por haber hecho posible este seminario. Y el primer seminario tiene que ver sobre la pandemia y los derechos humanos. Un tema de mucha actualidad y que está siendo motivo de observación en México y en el mundo. Para empezar este primer seminario, voy a ceder el uso de la palabra a la profesora Ileana Rodríguez Santibáñez, quien va a actuar como moderadora de este primer panel. La doctora Ileana Rodríguez es doctora en Derecho por la UNAM y profesora investigadora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ella es miembro de la rama mexicana de la ILA y del Sistema Nacional de Investigadores. Entre los libros de Ileana destacan La soberanía en tiempos de globalización y El altermundismo como vía ciudadana en la globalización. La doctora Ileana Rodríguez es analista internacional del Canal 22, también del medio El Financiero, Bloomberg TV, entre otros medios. Sin más, le dejo la moderación a la profesora Ileana Rodríguez. Le agradezco una vez más el apoyo para que la rama mexicana pueda iniciar esta nueva etapa. Gracias, Ileana. Bueno, pues muchas gracias, Joel, por la presentación y a la rama mexicana del International Law Association y al Departamento de Derecho de Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, encabezado por el doctor José Pablo Abreu. Muchísimas gracias por la oportunidad de albergar y cobijar este evento. Y por supuesto, gracias a todo el público asistente. Estamos seguros y seguras de que esto les va a dar mucha claridad en planteamientos futuros. Déjenme explicarles un poco cómo va a funcionar la metodología y luego pasaré a la presentación de los ponentes e inmediatamente después a la formulación de las preguntas que darán pauta al inicio de este seminario. La metodología de participación se ciñe a 5 minutos por cada participante durante 3 segmentos en un espacio de 45 minutos que podrá incrementarse de acuerdo a las intervenciones de los propios ponentes, que podrán hacer interrupción de otros ponentes hasta por 1 minuto. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas, siempre y cuando ustedes puedan enviar sus preguntas al chat de este foro y que quedarán reservadas para la parte final de este seminario. Procedemos a la presentación de Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es comisionado de esta comisión desde el 21 de junio de 2017 y presidente desde el 2020. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Internacional por la New York University School of Law. Fue miembro del Comité Jurídico Interamericano.
en el Servicio Exterior de México, ascendió al rango de embajador y se desempeñó, entre otros puestos, como consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos. Paulo Abrao Boatargi, él es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 16 de agosto de 2016. Es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Uberlândia y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Fue secretario nacional de Justicia, presidente del Comité Nacional para los Refugiados y del Comité Nacional contra la Trata de Personas en Brasil. Y por último, pero no menos importante, por supuesto que nuestra querida Mariana Salazar, miembro del Comité Jurídico Interamericano. Mariana es miembro también del International Association, igual que los anteriores ponentes, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue directora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y directora de Derecho Internacional Humanitario, también de Derecho Penal Internacional y coordinadora de Derecho Internacional Público. Fue secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México y actualmente es asociada académica del Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y atrocidades masivas. Leídos sus currículums, preparo la primera pregunta para que sea justamente Joel quien inicie este diálogo. La pregunta para todos ustedes, queridos amigos y colegas, es: ¿cuáles son las obligaciones del Estado para proteger los derechos humanos en tiempos de pandemia? El COVID ha demostrado una serie de inconsistencias entre los gobiernos en la forma que ha manejado el tema. ¿Cuáles son estas obligaciones del Estado? Y si creen que durante la pandemia se ha aumentado el espiral de violaciones a derechos humanos y, en todo caso, ¿qué debería hacerse por parte de los gobiernos para prevenir la vulneración de estos derechos humanos y fundamentales? Esa sería mi primera pregunta para ti, Joel, y luego para el resto de los ponentes. Gracias. Gracias, Ileana. Bueno, creo que hay dos obligaciones inmediatas para el Estado en tiempos de pandemia. La primera es la de adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, la salud y a la integridad de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tales medidas deben ser adoptadas atendiendo la mejor evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional, así como con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En segundo lugar, nos parece a nosotros muy importante que los estados adopten de manera inmediata e interseccional un enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19, pero también sus consecuencias, incluyendo planes para la recuperación social y económica que se formulen en una etapa de pospandemia en donde resultará evidente que habrá afectación a los derechos. Estas dos obligaciones tienen que verse dentro de un ámbito amplio de derechos humanos, en el marco de la universalidad, de la interdependencia, de la indivisibilidad y la transversalidad de derechos. Un aspecto importante a destacar en este contexto es la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora bien, en cuanto a la vulneración de diversos de derechos, yo creo que aquí hay que hablar de dos momentos. Uno, ¿cuáles están siendo las afectaciones de manera inmediata? Y dos, ¿cuáles son las posibles afectaciones que podríamos enfrentar en un futuro? De manera inmediata, en la Comisión Interamericana estamos observando afectación de derechos a colectivos que están en una situación de vulnerabilidad. En primer lugar, pueblos indígenas, personas privadas de libertad o también mujeres que en razón del confinamiento están siendo víctimas de violencia de género. Son, por mencionar algunos de los grupos vulnerables, ya sea por su situación, ubicación física o bien por su condición de vulnerabilidad, como se encuentran siendo afectadas.
Nos preocupa un segundo momento, que es cuando termine la pandemia y las economías empiecen a recuperarse. Será evidente que vendrá una contracción de la economía a nivel mundial. Y eso va a generar un aumento de la brecha económica y social y una precarización del empleo. Nos preocupa mucho que esta situación genere un acceso desigual a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tal vez aquí tendremos que estar observando situaciones de tensión social que se pueden observar ante la insatisfacción de la población por no ver vistos sus DESCA realizados. Entonces, tenemos que entrar aquí a estar muy pendientes de esta etapa para que los derechos no resulten vulnerados en esta época de pandemia. Hasta aquí yo dejaría mi respuesta, Ileana. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante comentario de la posibilidad de la generación de una brecha de desigualdad en tiempos post-COVID. Seguiremos avanzando porque tiene que ver con las siguientes preguntas. Le pediríamos a Paulo, por favor, su intervención en relación a las obligaciones del Estado y la posible violación a derechos humanos en estas circunstancias. Bueno, antes, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de International Law Association y también del Tecnológico de Monterrey. Es un gran gusto estar acá con ustedes, al lado de los colegas ponentes, y estar también bajo su moderación, profesor Ileana. Yo estoy de acuerdo con el profesor Joel Hernández. Creo que las dos grandes obligaciones de los estados están exactamente, en primer lugar, responder a las necesidades específicas de la pandemia, de manera muy diligente y que tiene el objetivo inicial de proteger la vida y la integridad de todas las personas de la región. Pero estas medidas deben pasar dentro de un marco de respeto también a la institucionalidad democrática. De manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como muchos de ustedes lo saben, ha buscado publicar hace un mes más o menos, una resolución que busca orientar a los estados sobre cuáles serían las medidas para el enfrentamiento a la pandemia que podrían adoptarse de manera menos lesiva a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, que tengan un enfoque de derechos humanos para alcanzar su efectividad de proteger a la vida y a la integridad física. Queria agregar apenas 3 aspectos. Primeiro, que estas medidas tenham realmente uma perspectiva integral. Hoje, a crise, como muito bem apontado por o professor Hernández, a crise não apenas genera uma preocupação em relação à brecha de desigualdade no futuro, mas profundiza as brechas de desigualdade já existentes na região. Esta crise é uma crise que só tem salida desde uma renda de direitos humanos e não em paralelo à renda de direitos humanos. É um momento de afirmar os direitos humanos como uma resposta racional para o enfrentamento a esta crise, que é uma crise transnacional que alcança todas as sociedades e, por lo tanto, tem que refletir uma concepção de igualdade de direitos para as pessoas. Em segundo, reiterar o tema de que neste marco da proteção general das pessoas, há algumas que estão em situação de mais vulnerabilidade. E, por lo tanto, as medidas de atenção, de tratamento, de contenção à pandemia têm que ter um enfoque diferenciado para atender esses grupos. Estamos falando especificamente dos povos indígenas, estamos falando das mulheres em contexto de violência doméstica, confinadas, estamos falando da situação dos niños e adolescentes em relação a seu direito à educação, estamos falando, obviamente, de todas as comunidades mais pobres ou em extrema pobreza, que vivem em situações muito precárias, que não têm como cumprir os protocolos de confinamento, de distanciamento social. E estamos falando a um grande contingente populacional de nossa América que não tem renda básica mínima para sobreviver nesse contexto. Então, responder integralmente não é apenas atender às necessidades do mercado, do funcionamento das instituições, dos serviços essenciais do Estado, mas observar de maneira muito atenta e direcionar as instituições para atender às necessidades de aqueles que mais necessitam. E, por último, agregar em los comentários já apresentados que a sociedade tem a legítima expectativa de que essas medidas possam ser implementadas com eficiência.
O sea, los estados tienen la obligación de presentarlas a partir de procedimientos que sean procedimientos transparentes, a partir de la implementación de planes de acción nacionales que sean públicos y que todas las personas lo conozcan, y reitero, obviamente siempre basado en evidencias científicas y teniendo la centralidad del derecho a la salud en ese momento. Bien, Paulo, tienes 2 minutos más y no querría perder la oportunidad para preguntarte algo, con algo que tú mismo has añadido en este segmento. Has iniciado tu alocución con el respeto a la democracia dentro de la pandemia. Desde aquí primero nuestras condolencias al pueblo brasileño, que está ocupando dentro del continente americano uno de los números más altos en el caso de infectados y de decesos. Y te preguntaría, dentro de este Estado de Derecho y el respeto a la democracia, que en tu alocución, repito, ¿qué opinas del estado de calamidad impuesto por Bolsonaro? Entendemos que no es un estado de excepción, sino una medida donde el Ejecutivo puede echar manos de recursos económicos para atraerlos al combate de la propia pandemia. ¿Consideras que es positiva esta medida o el estado de excepción tendría que ir hacia la suspensión de ciertas garantías y derechos fundamentales como ocurre en otros países? Esa sería mi pregunta en los 2 minutos que te quedan. Bien, yo no puedo comentar casos concretos de países porque mi función no me permite, pero de manera general, la Comisión Interamericana está observando que distintos países de la región están adoptando medidas de excepción para enfrentar la crisis. E estas medidas de excepção muitas vezes têm distintos formatos. Alguns declaram estados de emergência, outros declaram estados de calamidade pública, outros estados de excepção, previstos em seus ordenamentos jurídicos internos, nacionais, em geral, em suas próprias constituições. O tema central está em saber se existe ou não uma institucionalidade com capacidade de realizar o controle da adoção destas medidas, não só apenas o controle judicial desde o Poder Judiciário, mas também o controle de legitimidade popular desde o Congresso, desde os parlamentos, e o controle social. Ou seja, é fundamental que este conjunto de medidas estejam sendo adotadas dentro de oficinas de maneira sigilosa e não discutida com ampla participação com os setores mais interessados. Estas 3 garantias podem generar as fortalezas para evitar que estas medidas de excepção se transformem em uma generalizada ola de novos autoritarismos também na região. Então, também, obviamente, os sistemas internacionais de proteção têm rol muito importante a cumprir nesse controle, mas fundamentalmente há que fazer uma aposta na força da sociedade civil, em seu estado de vigilância, para evitar que se incrementem nesta oportunidade, se aproveitem dessa oportunidade para ampliar culturas autoritárias ou culturas que sejam incompatíveis com o Estado de Direito e com as próprias democracias. Gracias, Paulo. Le daríamos la oportunidad a Mariana y le preguntaríamos lo mismo, las obligaciones del Estado para proteger derechos humanos, y siendo experta en Derecho Internacional Humanitario, que vayas llevando ya la pregunta y hacia una respuesta respecto del tema de Derecho Internacional Humanitario. ¿Cómo evitar que estos escenarios se conviertan caóticos y que den lugar no solo a otras situaciones de violencia, sino incluso a la conformación de crímenes atroces? Mariana, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias a Joel Hernández, a la ILA México y al TEC de Monterrey por esta invitación a este panel tan importante. Es un honor compartir el panel con Joel, con Paulo, con Ileana, con gente tan destacada en el rubro. Pues para complementar lo dicho por Joel y por Paulo, muy atinadamente dicho, creo que nada más hay que hacer hincapié en que sí hay un marco obligatorio. Okay, estamos hablando de obligaciones que tienen los estados de adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, para proteger la salud, y esto está plasmado en tratados vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a nivel interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador. Las obligaciones en general de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos son aplicables, por supuesto, y con mayor énfasis en tiempos de una pandemia.
¿Y por qué lo digo así? Bajo los modelos de prevención de atrocidades masivas, una pandemia está considerada como un factor detonante, es decir, una posible chispa de fuego que puede encender un incendio, valga la redundancia, conllevando a una atrocidad masiva. ¿Por qué? Porque los estados, al estar adoptando medidas para proteger el derecho a la salud, para proteger el derecho a la vida, como lo estamos viendo hoy en todos los países, esas medidas de protección al mismo tiempo afectan otros derechos humanos y afectan, como ya lo anticipó Joel y ya lo anticipó Pablo, de manera desproporcionada, afectan a las poblaciones vulnerables más. Entonces, por supuesto que hay una obligación de que en la adopción de esas medidas de protección del derecho a la salud, que incluye actuar ante una pandemia y que incluye no solo luchar contra la pandemia, sino por obligación de tratado, prevenirla, prevenir que se siga propagando en el futuro, pues por esa misma obligación también es importante que los estados midan la forma en la que están respondiendo para que no se vulneren, por ejemplo, como está sucediendo, pues hoy en día hay restricciones o limitaciones a otros derechos humanos en el proceso. Ejemplo, algunos países están adoptando medidas justificadas de cierta forma para evitar la propagación de lo que se llama el fake news. Estas noticias falsas en torno a la pandemia, y hay países que incluso han adoptado medidas punitivas fuertes. Por supuesto, la libertad de circulación la tenemos limitada por cuestiones de salud pública. La salud pública es un factor que permite la limitación a ciertos derechos. Eso en cuanto al marco jurídico o normativo. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a pasar a raíz de esto? Recordemos que todo el sistema internacional de derechos humanos es un sistema en el derecho internacional contemporáneo que nació pues después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad. O sea, se proliferó y se especificó después de la Segunda Guerra Mundial, si bien vio sus inicios desde 1789 con la Declaración Francesa. Pero en esta era vale preguntarse si esta pandemia va a generar una nueva etapa en la evolución del derecho internacional. Y yo creo que sí. Y en esa etapa, por supuesto que los derechos humanos van a continuar teniendo una mayor visibilidad, pero como ya lo anticiparon Joel y Paulo, creo que van a tener más peso hoy en día, esperemos, o que los estados presten más atención a los derechos económicos, sociales y culturales, como un factor esencial de desarrollo, y el desarrollo como un factor esencial para la prevención del caos que mencionaba Ileana o de las atrocidades masivas a las que me referiré en un momento. En cuanto a las violaciones a derechos humanos, y la pregunta es si han aumentado, yo suscribo la posición de Pablo. Lo que se ha aumentado hoy en día es precisamente lo que nosotros en temas de atrocidades llamamos la división profunda en la sociedad. Estamos viendo países donde las divisiones se exacerban, donde de pronto los grupos marginados, los grupos en condiciones de refugiado, de detención, pues tienen mayor hacinamiento y tienen mayor exposición al contagio, y el Estado tiene que adoptar medidas más protectoras hacia esos grupos. Por ejemplo, estamos viendo los discursos de polarización que dividen a las sociedades, como al inicio de la pandemia en todos los países hay una facción de la sociedad que culpa al gobierno y de pronto se genera una mayor división política entre los opositores y entre los que están en el poder, entre otros factores. Entonces se exacerban las divisiones y eso genera mucho riesgo, y por tanto el Estado tiene que prestar mucha atención a las medidas de protección de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Y lo que estamos observando es que la pandemia puede dejar una secuela donde se pueden presentar riesgos si los estados no asumen la responsabilidad y los mecanismos de prevención que impidan justamente la exacerbación de la violación a los derechos humanos. Pasamos a la segunda pregunta, que tiene que ver justamente con el tema de qué está haciendo el orden internacional, justamente en colaboración o en un diálogo franco de apoyo con los estados. La pregunta para ustedes es, ¿cuál ha sido la respuesta de los organismos internacionales de derechos humanos? ¿Cuál debería ser, en todo caso, el papel de los órganos jurisdiccionales de los estados para impedir una avalancha de casos ante el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo podríamos evitar violaciones mayores? Hablamos de contener riesgos.
y lo hemos hecho desde un plano prácticamente epistemológico de buenos deseos de qué deberían hacer los estados. Pero el hecho real es que los casos se pueden presentar a las cortes locales y luego a las cortes internacionales. ¿Cuál ha sido la respuesta de los organismos internacionales? ¿Y cómo tendrían que actuar para prevenir que esto ocurra? Joel, vamos contigo. Gracias Liliana. Desde el primer momento en el que se percibió al interior de los organismos internacionales de derechos humanos que las medidas de contención a la pandemia podían traducirse en violaciones a derechos humanos, tanto el sistema universal como el sistema regional de derechos humanos activaron sus mecanismos de protección. Ustedes podrán ver en las redes sociales, en las páginas, la actuación que tuvo desde un inicio la alta comisionada Michelle Bachelet y además los titulares de mandato de todos los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Pero el tema, y es lo que nos corresponde a nosotros, llegó también al sistema interamericano de derechos humanos de manera inmediata, sobre todo cuando el epicentro de la pandemia se movió de Europa hacia América. En ese contexto, el 27 de marzo, la Comisión Interamericana estableció una sala de situación al interior de su Secretaría Ejecutiva. Esta sala de situación está coordinada por el secretario ejecutivo Paulo Abreu, que nos honra hoy con su participación en este panel, y en esa sala de situación está también integrada la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanz. Están ahí las dos relatorías especiales que están vigilando dos cuerpos de derechos fundamentales. En ese contexto, la Comisión Interamericana se hizo la pregunta de cuál es el rol que le corresponde a la Comisión jugar en esta emergencia sanitaria. Y la respuesta es natural, es la de activar sus mecanismos para proteger los derechos humanos de los habitantes de las Américas. Pero desde luego en un contexto especial, en un ambiente que requiere una visión reforzada de los derechos humanos, porque precisamente en aras de salvaguardar la salud, la vida, la integridad de las personas, algunos estados establecieron limitaciones de derechos, algunas de jure, aquellos estados que su régimen interno les permite llevar a cabo estados de emergencia. De hecho, está previsto en el artículo 27 de la Convención Americana, pero aquellos países que también emitieron decretos sin llegar a los estados de emergencia para limitar derechos. Entonces, ahí a la Comisión le preocupa que los estados sean hoy más que nunca fieles a las obligaciones que han asumido internacionalmente. Y aquí yo las dividiría de dos tipos. Hay unas obligaciones positivas o de hacer y unas obligaciones negativas o de no hacer. ¿A qué me refiero? Las más importantes son las de tipo positivo. Son las obligaciones que tienen que llevar a cabo los estados para proteger a la población. Pero en el segundo contexto están los límites que el Estado tiene que adoptar como parte de una sociedad democrática para que entonces la restricción de derechos no se conviertan en actos de autoritarismo. Son obligaciones de no hacer, básicamente no traspasar los límites de la necesidad, legalidad, proporcionalidad y temporalidad de la restricción de derechos como pueden ser el de la libertad de circulación. El sistema interamericano tiene además dos instrumentos muy potentes. Uno es el de medidas cautelares, desarrollado a partir de la práctica consuetudinaria de la Comisión y de la práctica también reiterada de los estados, por medio del cual la Comisión formula recomendaciones en situaciones de gravedad, urgencia y irreparabilidad para dar protección a vida e integridad de las personas. Y son medidas que la Comisión activa de manera muy inmediata
La comisión a lo largo de estas semanas ha recibido más de 100 solicitudes y está en el proceso de estudio y de resolución. Pero por otra parte está también su sistema de casos y peticiones, en donde una vez agotados los recursos internos, las personas que se sientan vulneradas en sus derechos pueden tener un acceso al sistema para buscar una reparación. Son dos instrumentos que también la Comisión ha activado en este contexto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Joel. Y bueno, ahí tendríamos que hacer una reflexión en torno a la forma en que están innovando los mecanismos en derechos humanos. Un tema muy importante que tú tocas en esta sección justamente es el tema de esta sala de situación que dirige Paulo y al cual le cedemos la palabra para que él nos dé una mayor explicación en torno al tema y justamente a la misma pregunta sobre la respuesta de los organismos internacionales, particularmente la Comisión, o el que él desee tocar para efectos de prevenir violaciones a derechos humanos. Adelante, Paulo, por favor. Bien, en complementación a lo que ha planteado el presidente Joel Hernández, a mí me parece que la principal tarea, obviamente, del sistema internacional es, antes de todo, en carácter de prevención, recordar las obligaciones de los Estados. Así que, en este momento de enfrentamiento a la pandemia, defender los derechos humanos, promocionar los derechos humanos, no se trata de ningún tipo de campaña, al contrario, se trata de establecer las condiciones de posibilidad para que la salida a esta crisis sea una salida racional. Y por lo tanto, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer tienen que ser recordadas, hasta porque en estos momentos la conciencia de los derechos son fundamentales para defendérselos. De la misma manera, también creo que es un momento de fortalecer los organismos internacionales, porque estamos exactamente frente a un fenómeno que es un fenómeno de una crisis global que solo tiene salida a partir de una cooperación de naturaleza global. Y sin la presencia de las instituciones internacionales, esta cooperación no es factible, no es facilitada y quedamos dependientes de voluntades políticas de gobiernos ou identidades políticas de governos uns com os outros para defender a própria humanidade nesse exato momento. Então, fortalecer e defender os organismos internacionais e o próprio direito internacional é uma das tarefas que espero que esta crise pueda generar como algum tipo de oportunidade também para o futuro, porque venimos de uma ola e de um ciclo de desprestígio dos organismos internacionais que era um grande equívoco, na verdade, era um grande erro, que agora a própria crise lo demonstra muito claramente. Queria destacar, por exemplo, o rol que a Organização Mundial da Saúde está cumprindo. Uma organização que nem todas as pessoas estavam atentas a sua labor, nem todas as pessoas percebiam sua importância e agora lo entendem melhor, não? E lo valoram, apesar de que não é unanimidade, mas na verdade que não há outra alternativa em escala global, senão a de seguir estas orientações que são generadas a partir de critérios técnicos e uma concertação de diálogos que foram realizados na história do direito internacional. Chegando ao próprio sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que tem um rol muito importante nesse momento, porque se trata de uma crise de saúde pública e o direito à saúde é um direito humano. Esta crise, incluso, nos ajuda a generar a fortalecer esta mensagem de que a saúde é um direito humano, não? E que deve estar no centro de las políticas que se generam para a organização de nossas próprias sociedades. E na Comissão Interamericana se ha buscado, a partir da consciência dessas três tarefas, se ha buscado elaborar um plano de trabalho que respondera a seus três principais mandatos. O primeiro de ellos é exatamente manter o sistema de justiça interamericano em funcionamento, e a Comissão tinha o grande desafio de servir como um exemplo para a região, como era possível nesse contexto seguir funcionando para que as pessoas que não encontram os canais dentro de seus países para direcionar suas demandas pudieram oferecê-las exatamente ao sistema internacional e desde aí receber algum tipo de resposta que a sua vez vai cumprir o rol
de establecer as puentes que dentro de uma situação de ausência de mobilidade humana, de restrições à livre circulação, muitas vezes dentro dos estados não se facilita a própria labor de defesa de los direitos humanos. Então, o sistema internacional tem um rol agora de complementar e de oferecer aos estados uma informação que muitas vezes não lhes está chegando desde os próprios canais internos dentro de seus países. O segundo mandato é o mandato de monitoreio, porque observar quais são os tipos de violações que estão passando, sistematizá-las e, assim mesmo, mapear também cada uma das medidas de exceção que os estados estão adotando, são condições importantes, primeiro, para identificar onde se há que arreglar, onde se há que perfeccionar as medidas que estão postas, mas também para que este paquete de medidas de excepcionalidade do presente não se transforme em uma nova normalidade de exceção para o futuro. Não se pode naturalizar as ações que estão sendo adotadas nesse momento como algo que, a partir de agora, empieza a ser o novo padrão de relações internacionais ou de respeito aos direitos humanos. Então, a sociedade civil organizada, os estados que han generado estes importantes organismos internacionais, têm que saber ativar exatamente as finalidades para as quais estes organismos foram criados e respeitá-las e fortalecê-las. E o terceiro mandato é prestar uma assistência técnica, porque desde a posição de um organismo internacional, há a possibilidade de uma visão privilegiada de quais han sido as distintas medidas, algumas delas relevantes e outras delas, incluso boas práticas, que estão sendo adotadas pelos estados da região e oferecer espaços para intercambiar estas informações, intercambiar essas práticas para que possam ser também aplicadas em outros países que têm desafios que sejam similares ou sejam parecidos com aqueles que estão já adotando políticas eficientes ou políticas que foram efetivas. E não apenas no campo do intercâmbio de informação tecnológica, de equipos médicos, de medicação ou de tecnologia, mas também de know-how sobre como implementar políticas públicas que correspondam à legítima demanda social. Porque é isso que se trata, não apenas de uma crise de saúde, mas também uma crise que se está generalizando. O mais interessante desse processo é que a Comissão Interamericana ha buscado sintetizar esse conjunto de iniciativas por meio de uma resolução, a qual eu já me referi, que é a Resolução 01/2020, e esta resolução sistematiza esse conjunto de informações e, a sua vez, a partir de seu conhecimento, ela é apropriada não apenas por as autoridades estatais, mas também por a sociedade civil, que empieza a fundamentar suas ações a partir destas recomendações e orientações internacionais. Ou seja, é um rol que facilita muitas vezes os processos de luta por defesa dos direitos ou por mais direitos, nesse caso, o que necessitamos ao final de uma grande conclusão que se pode generar é que é necessário mais e não menos direitos. E queria observar, incluso, alguns impactos que essas medidas já han generado na região. São para oferecer-lhes alguns exemplos muito práticos. Por exemplo, a Agência de Informação Pública da Argentina adotou uma resolução que sobre exceção de suspensão de prazos administrativos durante a pandemia, mantendo a efetividade das políticas de acesso à informação pública e menciona as recomendações da Comissão Interamericana. A sua vez, em Bolívia, houve decreto presidencial do governo de Bolívia promovendo uma anistia e indulto por razões humanitárias às pessoas privadas de liberdade para evitar a propagação do Covid. E dicho decreto refere expressamente às recomendações da resolução da Comissão Interamericana. A Presidência da República de Costa Rica adotou uma diretriz também dirigida à administração pública central e descentralizada do país em matéria de protocolos de reactivação e continuidade dos sectores durante o estado de emergência, que hace referência à resolução da Comissão Interamericana. A Câmara Federal de Cassação Penal de Argentina, um órgão judicial, ha hecho uma recomendação a todos os juízes de instâncias inferiores para respeitar a resolução da Comissão Interamericana. Em Brasil, a Corte Suprema ha juzgado um caso em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais que ha hecho referência ao conteúdo da resolução da Comissão
para decir sobre la importancia de adoptar las soluciones efectivas para respetar los derechos sociales y ofrecer también alternativas para compensar la situación de las personas que están sin renta. Entonces, hay esos son apenas algunos ejemplos que demuestran muy claramente cómo esa sinergia de complementariedad de los sistemas nacionales y los sistemas internacionales es una sinergia muy positiva y que en ese momento puede ser fortalecida. Bueno, Pablo, pues ha sido muy extensa tu explicación y te lo agradecemos. Sin duda has dejado una asignación importante para los presentes, me incluyo en ella, para conocer justamente la resolución que la Comisión ha dado y junto con otras recomendaciones, pero también interesante los casos que narras que han ido adoptando ciertas recomendaciones o resoluciones y ver también la ambivalencia que existe entre el desarrollo histórico de los pueblos. Costa Rica, sin duda, es de los que menos casos tiene de COVID, frente a un Estado boliviano que hoy día está en una crisis también política. Entonces, muy interesante lo que acabas de comentar y muy exhaustiva la parte en la que se desarrolla la comisión para prevenir una avalancha de casos que provengan finalmente de la incapacidad del Estado de impedir que se susciten violaciones a derechos humanos en su territorio. Pasamos con Mariana Salazar y nuevamente la pregunta, Mariana, ¿cuál ha sido la respuesta de los organismos internacionales ante esta pandemia? En todo caso, su eficacia. ¿Cómo observas a estos mecanismos de derechos humanos? Pero siendo una conocedora de Naciones Unidas, la asignación para ti podría ir más allá. ¿Cómo ves a la ONU en todo este problema? Adelante, Mariana. Muchas gracias, Ileana. Y sin duda yo coincido en que la pandemia ha expuesto a los organismos internacionales, los directamente denominados organismos de protección de derechos humanos, como todas las demás agencias internacionales, agencias de Naciones Unidas, que tienen que ver con cuestiones relacionadas con los derechos humanos, particularmente la Organización Mundial de la Salud, distintas relatorías y asesores especiales del Secretario General de Naciones Unidas, etcétera. Y creo que ha expuesto las fortalezas, la utilidad que tienen los organismos internacionales. Ya mencionaba Pablo cuestiones como asistencia técnica, la guía y las recomendaciones. La resolución que adoptó la Comisión Interamericana es vasta, completa y es una excelente guía para los estados con recomendaciones concretas. Y como esas, hay recomendaciones que han sido adoptadas en distintos otros ámbitos de organismos internacionales. Entonces, tiene un valor muy importante cuando un estado no sabe cómo enfrentar una crisis como esta, como orientación y como apoyo. Pero también la pandemia ha expuesto las debilidades del sistema que vienen desde la forma misma en la que está integrado el sistema internacional en su conjunto, que es un sistema horizontal por naturaleza, donde no tenemos un órgano que pueda realmente vincular con consecuencias muy duras, digamos, a los estados, por la naturaleza misma de que son organismos integrados por estados soberanos, iguales, etc. Entonces, creo que ha habido muchas voces que han pedido por un fortalecimiento, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, las amenazas que hizo Estados Unidos en contra de la organización en plena pandemia, pues denotan lo fuerte que puede ser el impacto político de un país tan poderoso en tumbar la credibilidad de un sistema que está haciendo muchos esfuerzos. Se criticó mucho a la organización por la respuesta aparentemente tardía, por haber no escuchado a China a tiempo, aparentemente. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Es momento de crisis y las crisis generan tomas de decisiones. Entonces, es momento de tratar de empujar hacia el fortalecimiento de estos organismos. Y a la base de este fortalecimiento está una obligación que a mí me gustaría destacar, que es la de cooperación internacional. Hoy en día las respuestas que hemos visto a las pandemias, si bien sí guiadas por recomendaciones de organismos internacionales, son respuestas que han tendido más traduciendo a lo político en la distancia social, que es el distanciamiento social que estamos viviendo hoy en día, pues parece que en la pandemia también nos hemos tenido que distanciar como estados. Cada quien está haciendo dentro de sus fronteras, está cerrando fronteras, está tratando de hacer respuestas internas. Entonces vamos a necesitar
repensar y sobre todo enfatizar la obligación de cooperación internacional, que es una obligación tan importante en temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que desde los orígenes de estos derechos se hizo mucho hincapié a los estados que no tenían suficientes recursos, decían necesito de la cooperación internacional para progresivamente lograr la plena realización de estos derechos. Y entonces creo que va a ser muy importante tratar de enfatizar más la cooperación, menos nacionalismos. Veamos qué pasa en las elecciones próximas en países de peso militar y hegemónico en el mundo para ver si esto va a ser una posibilidad real o no. Yo quería también destacar además nada más una cosita. El secretario general de Naciones Unidas ha emitido varios informes sobre aspectos específicos relacionados con la pandemia y, por ejemplo, temas de salud mental, temas que tanto se ha exacerbado en México como la violencia doméstica y cuestiones muy puntuales de derechos humanos que han sido afectadas por la pandemia, han sido atendidas y hay muy buenos recursos en la ONU. También la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de Naciones Unidas emitió un informe con guía sobre el discurso de odio, porque el discurso de odio también es algo que ha incrementado mucho en la respuesta de los estados a la pandemia, la xenofobia y en general, pues la discriminación, como sabemos, está a la base de todas las atrocidades, entonces es muy importante atenderla a tiempo. Muy bien, interesante tu postura de estas organizaciones en crisis que deberían incrementar la cooperación con los estados ante el nacimiento y la exacerbación de los populismos y el nacionalismo, que sin duda no abona al terreno del derecho internacional. Algo interesante que me gustaría comentar brevemente es que en 2013 la pandemia del ébola fue asumida o observada por el Consejo de Seguridad, quien la consideró una amenaza a la paz, emitiendo una resolución respecto a la securitización o seguritización de la salud. Llama la atención que siendo esta pandemia superior en la multiplicación de casos y decesos en un menor tiempo, el Consejo de Seguridad ni siquiera haya sesionado para considerarla como el ébola una amenaza a la paz, lo que propondría mayor cooperación internacional. Salto con esto al siguiente bloque, que es la tercera pregunta para ustedes. Cerraríamos yo creo que una 15 para dar lugar a las preguntas. Les pediría acotarse a los 5 minutos y la pregunta ¿es posible que ante el estado de excepción de jure o de facto, de derecho o no impuesto por algunos estados, tema que ya Paulo venía abordando, que por acción o omisión del derecho interno e internacional no solo se vulneren derechos humanos, sino que se acelere lo que tiene que ver la promoción de otro tipo de violencia que generen situaciones de violencia y aún más, que se generen crímenes atroces? Comenzaría contigo, Mariana, y luego regresamos con Joel y cerramos con Paulo, ya que tú dominas este tema. Muchas gracias, Ileana. Y pues es un tema vastísimo, pero nada más para entender crímenes atroces, pues generalmente se entienden como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son el centro de la doctrina de la responsabilidad de proteger, una doctrina que surgió por resolución, bueno, por documento final de una cumbre mundial de Naciones Unidas en el año 2005, que reafirma que desde luego la responsabilidad primaria de los estados de proteger a su población de estos crímenes corresponde a cada estado. Y esto incluye adoptar medidas preventivas. Pero en segundo grado, la comunidad internacional tiene, y vuelvo al tema de la obligación de cooperar, de ayudarlo o alentarlo a cumplirlo. Y el tercer pilar, más controvertido, pero siempre dentro del marco de las Naciones Unidas, es el deber que tiene la comunidad internacional de actuar dentro del marco de Naciones Unidas con medidas pacíficas y, de no ser posibles, con incluso el uso de la fuerza si lo autoriza el Consejo de Seguridad. Mariana, disculpa que te detengo un minuto ahí, y podrías un poco también decirle a nuestro público qué se entienden por crímenes atroces, porque nos queda claro cuáles pueden ser violaciones a derechos humanos, pero en una espiral que eleve o exacerbe la situación de vulneración de estos derechos, ¿qué viene siendo? ¿Qué son los crímenes atroces? Así es. Entonces son el genocidio, que es 5 medidas, incluyendo la matanza, el sometimiento a condiciones de existencia que conlleven a la destrucción, lesiones graves, etcétera, que tengan por intención destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ese es el genocidio. Los crímenes de lesa humanidad son una lista de 11 conductas, siempre y cuando se cometan de manera generalizada o sistemática contra una población civil,
de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Incluye, por supuesto, matanza, tortura, desapariciones, violencia sexual, etc. Y por último, los crímenes de guerra, que son ataques a la población civil, a no combatientes, a personas que no están participando cuando hay un contexto de guerra, o a sus bienes, o usando métodos o medios de combate que son por naturaleza indiscriminados, que no permiten distinguir entre objetivos civiles y objetivos militares. Eso a muy grandes rasgos, Ileana, pero coloquialmente los crímenes atroces son básicamente ataques contra personas que no están armadas o que no están combatiendo. Y esos ataques pueden venir no solo del Estado, esto es importante entenderlo, dependiendo de la naturaleza del crimen, pueden venir también de personas individuales que no están afiliadas al Estado. Entonces, sí, sin extenderme mucho, nada más decir, la pandemia, hay muchos modelos. Esta es una disciplina, la disciplina de estudios de genocidio, que nació más o menos en los 60 y ya se ha extendido más allá del genocidio a los otros crímenes atroces, pero hay varios modelos que miden a partir de la historia qué elementos o qué factores pueden incrementar la probabilidad de que suceda una atrocidad. Elementos en torno a la gobernanza, países que tienen corrupción, países que tienen estructuras gubernamentales que no tienen credibilidad por parte de la población, por ejemplo, condiciones económicas, deterioro económico, la inestabilidad de la moneda. Un ejemplo, en Ruanda en 1994, cuando fue el genocidio, la economía de Ruanda dependía principalmente del estaño y del petróleo. Del estaño y de algo más que no me acuerdo, pero básicamente el año que fue el genocidio, el Producto Interno Bruto de ese país bajó más del 50%. Entonces, como un país que depende de un solo factor en su economía, que no tiene una moneda estable, pues puede generar condiciones para que sucedan este tipo de atrocidades. Es amplísimo el modelo, pero básicamente repite de cierta forma, desde otro ángulo, lo que ya mencionaron Joel y Paulo. La situación económica, la crisis económica que va a detonar la pandemia, va a llevar a una crisis de desempleo seria que incrementa la probabilidad de criminalidad, incrementa la probabilidad de trata, de tráfico de personas. La desesperación económica hace que la gente se someta a condiciones laborales, entre comillas, que no son dignas. Va a haber un problema serio, ya lo hay en el suministro de salud, y la fragmentación social, además de la politización que ya les expliqué cómo se ha venido a separar y a politizar la pandemia en todos los países, generando mayor división social. Es más difícil que un país que ya venía afectado por divisiones profundas, como es el caso de México, es mucho más difícil que un país así soporte un reto tal como es una pandemia, que los países que tienen más fortalecida la democracia o más fortalecida la situación económica, por ejemplo. Muy bien, me encanta que hayas tocado esta parte finalmente, porque hay que entender que no solamente estamos hablando de México en el momento que abordamos este tema. Consideren que no solo hay estados que están viviendo la convulsión en contra de sus propios sistemas de salud, sino que hay quienes enfrentan situaciones peores, como por ejemplo Siria, Irak, Yemen y otros estados que tienen conflictos armados internos y donde este tipo de violencia puede exacerbar la vulneración no solo del derecho, los derechos humanos, sino por supuesto del derecho internacional humanitario. Así es que es una reflexión seria, Mariana, y le daríamos paso a Joel con la misma pregunta. ¿Por qué ante el estado de excepción de jure facto por impuesto por algunos estados hay el riesgo de la vulneración de derechos humanos y la posibilidad de llegar a una espiral que pueda generar crímenes atroces? Joel. Yo creo que existe una preocupación legítima sobre las consecuencias de los estados de excepción de jure o de facto que se han establecido. Una de las preocupaciones que tenemos en la Comisión es que estos estados de excepción sirvan de justificación para actos de autoritarismo y para que se vulneren procesos e instituciones democráticas. Ya en algunos de los países de la región, dadas situaciones de índole logístico inclusive, las elecciones han sido pospuestas. Hay procesos electorales que se han pospuesto en nuestra región. De hecho, en México, a nivel estatal, también están pospuestas algunas elecciones.
Y eso es entendible en una crisis de pandemia. Lo que resulta preocupante es que esta situación sirviese como una justificación para entonces hacer abusos de autoridad. Un elemento muy importante que tenemos que tener presente en esta situación de estados de emergencia es la fortaleza de la institucionalidad democrática. En otras palabras, la vigencia del Estado de Derecho. Solamente aquellos estados en donde exista un auténtico Estado de Derecho, separación de poderes, pesos y contrapesos, van a evitar que haya abusos de las autoridades, aquellas que están implementando las medidas, generalmente el Ejecutivo. Y ya Paulo, en la primera de sus intervenciones, mencionaba precisamente casos en donde este equilibrio de poderes ha permitido que entonces las medidas se terminen apegando a derecho. Entonces, esa es una primera lección que estamos nosotros observando, la importancia de la institucionalidad democrática para que en la pandemia, pero sobre todo en la pospandemia, se realicen violaciones graves a los derechos humanos. Pero un segundo elemento que pongo yo también sobre la mesa es la interrelación que existe entre los sistemas nacionales y los sistemas internacionales. Todo el sistema internacional actúa sobre la base de los principios de complementariedad. Entonces, habrá casos que llegarán al sistema interamericano de derechos humanos, primero a comisión a la Corte. Habrá casos, no lo descarto, que pueden llegar a nivel de comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que la Fiscalía determine si hay elementos para que se inicie entonces una investigación preliminar. Pero estos casos serán activados una vez que sean agotados los recursos internos. Recordemos que la activación de la Corte Penal se da cuando el Estado no puede o no quiere llevar a cabo la sanción de personas presuntamente responsables de la comisión de esas crímenes atroces. Entonces, una vez más, en esta interacción entre lo nacional y lo internacional, entre las autoridades, instituciones nacionales y los organismos internacionales, lo que estará de por medio será la fortaleza de los sistemas democráticos. Esta es una de las grandes lecciones que tenemos de cómo los sistemas democráticos están pudiendo mantener el control sobre los excesos de autoridad, y creo que además será un elemento muy importante para la pospandemia. Ya la organización internacional en general, una de sus banderas ha sido la defensa colectiva de la democracia. Hoy más que nunca se hará presente esa defensa colectiva porque será la mejor garantía de un goce efectivo de derechos humanos. Excelente, muchísimas gracias, Joel. Muy interesante esta complementariedad de la que habla, siempre respetuoso de la soberanía de los estados, pero siempre en esta colaboración del derecho interno con el derecho internacional. Muchísimas gracias. Paulo, pasamos contigo ya en esta recta final. La pregunta para ti es la misma. ¿Cuáles serían o cómo pueden prevenirse estos crímenes atroces a partir de las estructuras ya creadas? Tú has hecho un esquema muy interesante de lo que hace la comisión, pero como internacionalista también te preguntaría, ¿cómo van a prevenir los mecanismos internacionales que se susciten crímenes atroces? No solamente pensando en el continente americano, sino en otros entornos. Bien, mis comentários complementares são os seguintes. Primeiro, creio que não é demasiado recordar que, efetivamente, a história da humanidade já ha demonstrado que em momentos de crises globais há tensões que efetivamente podem empurrar a saídas que sejam fáceis, como o arbítrio, o autoritarismo, o golpismo, a violência institucional, que são exatamente as fontes principais de los graves crímenes ou as graves violações que durante a história se han generado. Razão por la qual me parece que a primeira arma, nossa primeira proteção está exatamente em reforçar a importância da memória.
A memória é a melhor arma humana contra a barbárie, sempre foi. E há tempo que forças que preferem a invisibilidade, que preferem o ouvido, tentam desprestigiar a importância da recuperação da memória e do recuerdo das graves violações do passado como garantias de não repetição para estas mesmas violações no futuro. Recuperar esse discurso sempre ha sido central em la agenda de los organismos internacionais, especificamente de los organismos internacionais dos direitos humanos, e recordar que o próprio sistema universal e o crescimento do direito internacional foi uma resposta à grande barbárie generada durante as duas grandes guerras mundiais, não, em sua história contemporânea. Então, a memória nesse momento tem que ser difundida ampliamente por todos os canais possíveis, por toda a sociedade, por todos aqueles que têm compromisso em evitar que tenhamos retrocessos civilizatórios neste momento, porque nem sempre destas crises saem resultados melhores. Muitas vezes nós podemos sim estar frente a retrocessos e há que estar muito vigilantes para evitar que esses retrocessos se implementem. Esse ambiente de possível violência por as distintas causais que aqui já foram comentadas, muitas vezes também são justificadas por as autoridades autoritárias, como se fuera para combater o direito das pessoas em protestar ou de realizar um reclamo sobre estas deficiências dos governos e das instituições em geral. Há questionamento crescente sobre a legitimidade e a eficiência das instituições e também dos organismos internacionais em responder às demandas mais legítimas da sociedade. Então, mais allá de recordar as atrocidades do passado como uma garantia de não repetição, por meio de campanhas muito ostensivas, também recordar que as instituições foram criadas por os próprios pueblos para a finalidade de proteger e não para a finalidade de reprimir ou destruir as liberdades públicas individuais. Pode ser que estamos falando do óbvio, mas em um momento como este que estamos, é necessário recuperar as obviedades e alcançar estes mensagens a los grupos mais amplos da sociedade que muitas vezes vão caindo em desânimos ou em descrédito ou em posições de ausência de esperança. Não? Estamos frente a uma crise que ha hecho que todas as pessoas começassem a pensar quais são suas prioridades, o que estávamos fazendo, se o tipo de sociedade que estávamos levando até esse momento era válido ou não, se não há que reorganizar os sistemas de produção, se não há que reorganizar e reposicionar as pessoas humanas na centralidade do funcionamento das instituições. E creio que de alguma maneira a pandemia tem também esse efeito positivo. Pero estou de acordo com o presidente Joel de que para prevenir estas atrocidades, prevenir estas graves violações, se tem que contar, em primeiro lugar, com as próprias instituições nacionais, com o funcionamento dos Estados de Direito que nesse momento estão em prova, e é muito importante ressaltar a importância da independência dos poderes para realizar seus controles internos. Pero quero registrar a importância da sociedade civil e incluso o rol crítico da prensa. Nesse momento, o tema do acesso universal à internet, o acesso à informação são fundamentais para que a gente pueda ativar seus mecanismos de defesa dos direitos e incluso exercer o próprio direito à memória que eu comentava. Então, há aspectos que apuntam para uma necessidade de fortalecimento da sociedade civil em seu rol de controle social. E em matéria dos sistemas internacionais, vigilar a situação dos direitos humanos por meio dos sistemas internacionais é crucial, como já foi aqui comentado, e é uma condição de possibilidade para a coexistência racional entre as nações e dentro das nações também, que podem estar basadas em valores como a paz e respeito aos direitos humanos. Para ser provocador, creio que essa é uma das grandes responsabilidades que estão exatamente nas mãos da Comissão Interamericana nesse momento, de seu presidente e de todas as pessoas que atuam dentro dos organismos internacionais.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Paulo, por esta extensa también participación para explicar un poco en el tema. Y bueno, vamos muy bien. Yo quiero agradecerles a todos los ponentes, toda la locución que han hecho con muchísimo conocimiento de los temas y ceñidos no solo a los tiempos, sino al contenido y el alcance de lo que nos proponíamos en este seminario. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Voy a tratar de reunir básicamente lo fundamental de muchas de las voces que preguntan del otro lado y que ahora voy a hacer. Estas preguntas pueden ser contestadas por cualquiera de ustedes, pero me parece que esta primera va dedicada justamente a los miembros de la Comisión Interamericana, que son Joel y Paulo. Y por supuesto, Mariana, tengo una para ti, pero en un momento más. Sobre la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las preguntas es cómo han sido recibidas las recomendaciones de la Comisión por parte de los estados, y luego qué seguimiento está dando la propia Comisión para que se implementen estas recomendaciones, si tienen algún seguimiento para ver si los estados lo están haciendo. Luego también como resultado de esa implementación, reconocer que no todos los estados hicieron la inversión efectiva en gastos para salud pública y que a veces no pueden enfrentar de manera adecuada la pandemia. En ese caso, ¿qué pasa con los estados que no están respondiendo a tales recomendaciones? Y si en todo caso se puede dar algún tipo de responsabilidad en el ámbito internacional por no implementarlas. Esa sería la primera pregunta, a grosso modo, por parte de nuestros queridos, ahora sí que cibernautas del otro lado de Internet. ¿Quién va? Nuestro presidente primero. Muy político, muy bien. Gracias, Pablo, gracias, Ileana, por la pregunta. Sí, la respuesta ha sido positiva a las recomendaciones que ha formulado la Comisión, sobre todo a la resolución 01-2020. O sea, de paso, ustedes la pueden conocer en nuestra página de Internet. Y ha habido ya situaciones, Paulo ya las ha explicado, en donde las acciones de algunos de los órganos del Estado han citado expresamente a la Comisión. Está el caso de Argentina, el propio caso de Bolivia, el caso de Ecuador, que revisó una medida en donde, en aras de la austeridad presupuestaria, estaba reduciendo presupuestos en materia de educación y fue revertida la medida. En El Salvador hay un debate entre los poderes al interior de El Salvador, pero la Sala Constitucional ha citado a la resolución. Entonces, digamos que la respuesta ha sido positiva, tanto a nivel de gobiernos, pero también a nivel de poderes públicos. La Comisión está dando un seguimiento muy puntual a través de su sala de situación. Hacemos nosotros diariamente boletines que van monitoreando la aplicación. Pero además, estamos teniendo también foros sociales con colectivos de organizaciones no gubernamentales de cada país. Paulo ya mencionaba el rol que juega hoy más que nunca la sociedad civil, y a través de estos foros sociales estamos también nosotros recabando información sobre la manera en la cual se están cumpliendo las recomendaciones. Aprovecho para hacer un comercial. Vamos a lanzar el 10 de junio, va a ser un lanzamiento público, del sistema de monitoreo de recomendaciones de la CIDH, CIMORE Interamericano. Es un evento público que ha venido desarrollando la Comisión a lo largo de 3 años y que es un sistema que va precisamente a monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de todos los instrumentos que tiene la Comisión. Pero en tiempos de pandemia, de manera natural, hemos incluido también una sección para dar seguimiento a la recomendación. Ahora bien, el tema sobre la responsabilidad. Bueno, a nivel de Comisión, a nivel del sistema interamericano, se finca responsabilidad internacional al Estado en casos en donde se cometan violaciones a los derechos humanos contempladas en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en otros instrumentos interamericanos. Este es el resultado final, pero que sigue un proceso que empieza desde la presentación de una queja o petición ante la Comisión,
que sigue su curso al interior de la comisión y cuando se cumplen requisitos reglamentarios, el caso puede llegar a la instancia de la Corte Interamericana. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Paulo? No, apenas complementar muy rápidamente que yo creo que el tema del cumplimiento de recomendaciones o de respecto a las decisiones de los organismos internacionales, en el caso del sistema internacional, pasa por un conjunto de factores. Y uno de ellos está exactamente en la construcción del ambiente que sea favorable a la implementación. Y la Comisión Interamericana ha adoptado en sus últimos años una postura muy abierta de diálogo, no apenas con la sociedad civil, pero también con las autoridades estatales, que son las destinatarias de esas recomendaciones y que muchas veces no encuentran los caminos para también implementárselas en nivel interno. No hay una conciencia de respecto al derecho internacional en la gran mayoría de los sistemas jurídicos nacionales, y hay mucho poco conocimiento, también muy poco conocimiento sobre sus contenidos dentro de las instituciones, de los actores públicos, de los agentes estatales. Entonces hay toda una tarea de construir este ambiente para que estas recomendaciones sean implementadas. Hay que construir mecanismos nacionales de seguimiento de implementación, hay que elaborar legislaciones que apunten que las decisiones del sistema internacional tienen cumplimiento obligatorio dentro de los estados. Es un proceso largo que se va imponiendo por fuerza de su propia autoridad, de la legitimidad de sus decisiones y de la rigurosidad técnica de los pronunciamientos que se realizan en el ambiente internacional. Y decirles que, en verdad, los casos ya están llegando al sistema internacional. La demanda en la Comisión Interamericana de denuncias se ha triplicado. Nosotros hemos tenido un incremento de solicitudes de medidas cautelares en esses 2 últimos meses, ao ponto de que o tema do Covid passa a representar a metade das solicitudes dentro de marco de promédio de chegada de pedidos que sempre ha caracterizado esta importante ferramenta de trabalho da comissão. E a comissão vai pronunciar-se. Agora, o tema central é observar se em cada uma dessas petições, se em cada um desses reclamos, se observou todos os requisitos regulamentários, e primeiro de ellos, para tramitar uma petição, é o agotamento dos recursos internos, ou para uma medida cautelar, as observações se estamos frente realmente à possibilidade de dano irreparável frente a uma situação de urgência e gravidade. Então, há que observar cada caso em concreto para saber também como avançar em las respostas mais tradicionais do funcionamento do sistema interamericano de justiça. Então, e por último, esta notícia que o presidente les deu em primeira mão do lançamento do sistema de monitoreio do CIMORE no próximo dia 10, vai ter uma secção específica sobre a resolução de pandemia de direitos humanos. E será interactiva para que a sociedade civil dos estados possam aí aportar informações, o que vai generar uma possibilidade de um escrutínio público mais aberto, muito favorável à defesa dos direitos humanos. Muy bien, pues a ambos y a la comisión a buena hora este monitoreo. Va a ser muy interesante darle seguimiento a la página y visibilizar lo que se está haciendo. En esa misma tónica, Mariana, hablando de responsabilidad y que ya Joel y Paulo han abordado, te preguntaría a ti con base en lo que el público está preguntando. ¿Es posible hablar de responsabilidad estatal ante la Corte Internacional de Justicia en contra de estados como China y Estados Unidos, que no es parte, pero bueno, ¿hay la posibilidad de que se genere responsabilidad para los estados a nivel estatal en la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué opinas? Gracias, Ileana. Se ha discutido bastante el tema. Hay una cuestión que es que, como saben, la Corte Internacional de Justicia tiene competencia contenciosa y competencia consultiva. China no reconoce la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, como tampoco lo hace Estados Unidos. Estados Unidos retiró su declaración de aceptación de competencia después de la sentencia lograda por México que demandó a Estados Unidos por el caso Adena. Entonces, Estados Unidos retiró su aceptación y también China no la acepta. Ahora, hay una vía que se ha discutido
porque todo parece indicar que China supo antes de la existencia del virus y no avisó a tiempo a la Organización Mundial de la Salud, aparentemente. Entonces, según las regulaciones internacionales de salud, que son un documento que se adopta, que se desprende de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, hay una vía para que se pudiera encontrar a un Estado responsable por no cumplir con las obligaciones contenidas en esas regulaciones. Son regulaciones que se adoptaron por la Asamblea Mundial de la Salud. El derecho internacional de la salud no es mi tema, pero comparto, digamos, lo que sé con el ánimo de que pueda esto detonar una discusión. Entonces, hay argumentos que consideran que como la Constitución de la Organización Mundial de la Salud sí prevé una cláusula que dice que cualquier disputa sobre su interpretación se puede llevar a la Corte Internacional de Justicia, algunos dicen que habrían argumentos para considerar que una violación a la regulación que se deriva de ese instrumento también se podría llevar a la Corte Internacional de Justicia, con la base de esa cláusula de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Interesante, habrá que ver si algún Estado se anima a hacerlo y habrá que ver realmente, pues, cuál sería el pronunciamiento que pudiera emitir la Corte Internacional de Justicia, más allá de probablemente una sentencia donde declare que en efecto no dio aviso a tiempo, pero más allá de eso veo difícil realmente una responsabilidad. Todas las vías que se han iniciado en la jurisdicción local estadounidense, donde ya se han interpuesto demandas contra China, pues China tiene inmunidad de jurisdicción. Entonces, ahí pues hay argumentos que dicen que estaría exceptuado de esa inmunidad, pero bueno, también lo veo muy complicado. Siempre están las medidas unilaterales, también coercitivas, pero bueno, en principio está difícil, básicamente. Ahorita lo que toca es más apostarle a, como insisto, la cooperación, la negociación y tratar de que en lugar de aislarse más la comunidad internacional, podamos estrechar puentes para tratar de combatir este reto global. Bueno, pues gracias Mariana y Joel, Paulo y Mariana nuevamente. Queremos agradecerles el que hayan aceptado participar en este primer seminario de la International Law Association Rama México, albergado por el Tecnológico de Monterrey. Querríamos, por favor, a los que están presentes en este foro recordarles, como lo hizo ya Joel al inicio de esta sesión, que tenemos 2 seminarios más los siguientes 2 jueves, que tienen que ver con todos estos temas tan interesantes. El horario es el mismo, van a ser de 12 a 1:30. La forma de inscripción va a ser idéntica a la que han ahora tenido. Van a aparecer en algunos momentos más los datos de la International Law Association para que nos hagan favor de enviar su correo y por supuesto también ahí les podríamos mandar la invitación, misma que estará circulando en redes sociales a partir del día de mañana. Queremos agradecerles a todos, Sergio Estrada, que hiciste una labor magnífica también de administración para la posibilidad de este evento, y a todos ustedes agradecerles. Con esto damos por terminado este webinar y esperamos que hayan aprendido tanto como yo lo he hecho. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Cuídense y los que puedan, quédense en casa. Gracias. Gracias. Gracias, excelente evento. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Muchas felicidades. Gracias, Paulo y Mariana. Felicidades a ustedes.